¿Qué tal? Dios les bendiga. Me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes a través de este canal, de este medio de comunicación para exponer de la palabra de Dios. Vamos a iniciar ahora con una serie que se denomina Unidad en la Diversidad. Vamos a estar nosotros pues aquí comentando sobre esto tan interesante de cómo habemos tanta gente que conformamos el cuerpo de Cristo, que somos diferentes porque Dios así nos creó. Así que le doy una muy cordial bienvenida a todas esas personas que nos hacen el favor, bueno, pues ya también de estar con nosotros a través de este canal y a las personas que, bueno, pues ya nos conocen igual manera. Así que sean bienvenidos y si les gusta, bueno, pues denle un like, suscríbanse para seguir subiendo clases basadas única y exclusivamente en lo que nos trae vida, en lo que nos trae salud para el espíritu, para el alma, para el cuerpo, que es la palabra de Dios, sobre todo limpieza. Así que vamos a hablar de este tema, unidad en la diversidad. Bueno, yo quiero que cada persona, por favor, que esté viendo esta clase, bueno, tenga en su mano un papel, una pluma, y voy a realizar 3 preguntas, ¿verdad? Una por una. Ustedes las van a estar respondiendo y me gustaría mucho que las escribieran aquí en este canal, allí en donde están los comentarios. Y bueno, pues las personas que ya me conocen, que son parte del grupo Conexión, ya saben, enviármelo por favor a mi WhatsApp, individual o personal. Muy bien, la primera pregunta, antes de empezar, vamos a darle gracias a Dios, vamos a darle gracias a Dios a través de la oración. Señor, te ponemos esta clase en tus manos y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza y te bendecimos, te adoramos, Señor. Gracias por darnos esta oportunidad de acercarnos confiadamente hasta el trono de tu gracia, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque nos revelas a Jesús en nuestro corazón cada momento de nuestra vida. Y gracias, Jesús, porque eres nuestro pasaporte, eres nuestro medio directo para poder entrar hasta el Padre. Gracias, Señor, te pedimos que bendigas a cada persona que está ahorita en este momento viendo esta clase. Bendícela con bendición de lo alto y abre las ventanas del cielo y derrama sobre cada persona, Señor, de tu virtud, de tu gracia, de tu favor y de tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. La primera pregunta es: escribe el nombre del color con el que tú representarías tu desacuerdo, ¿sí? Le vas a dar el color que tú quieras a una cosa tan sencilla como el desacuerdo. Siempre vamos a estar en desacuerdo con algo, no siempre tenemos que estar de acuerdo con todo ni con todos. Entonces tú le vas a dar un nombre, un color, un azul, un rojo, un naranja, lo que tú quieras, con lo que tú personalmente representarías el desacuerdo, ¿sí? Segundo punto, ¿con qué color, hablando de colores por supuesto, representarías tú el momento más feliz de tu vida? Así piénsalo. Yo también lo estoy pensando, qué color representaría ese momento feliz de mi vida. Desde luego que cada persona va a tener un color diferente, porque precisamente somos diferentes. Punto número 3. ¿Con qué color representarías la belleza? La belleza del ser humano, la belleza de la naturaleza, en sí, la belleza. ¿Con qué color representarías la belleza? Espero que estés anotando, para que pongas tus respuestas aquí. O otra vez te repito, me la mandas a mi WhatsApp las personas que me conocen, que son parte del grupo Conexión. Punto número 4. ¿En quién piensas cuando se menciona la frase héroe de nuestro tiempo? ¿En quién piensas cuando se menciona la frase héroe de nuestro tiempo? Lo piensas y lo escribes. Muy bien. Vamos a poner entonces esa tarea ya lista y vamos a prepararnos para iniciar con la palabra de Dios.
Vamos a hablar de una emoción, de un sentimiento muy feo, muy desagradable y que trae consigo mucha destrucción, cuerpo, alma y espíritu, mucha destrucción, y es la amargura. La amargura en el ser humano es como una ancla para un barco, ¿sí? Que lo encalla y le impide navegar hacia su destino. El perdón, que es lo contrario a la amargura, al resentimiento, exige una fortaleza excepcional. ¿Por qué? Te libera y te permite cambiar tu propia historia. Así que vamos a hablar de cosas muy importantes. A mí en lo personal, a mí me impactó mucho todo esto porque la primera impactada de la palabra de Dios soy yo. La primera porque tengo que prepararme, tengo que estudiarla y luego ya me impacta a mí y me pone a pensar y me pone a orar y a pedirle perdón a Dios y a pedirle que me ayude, que tenga cuidado como siempre lo ha tenido de mí y que me ayude, que me dé sabiduría para poder hacer las cosas que Él demanda de sus hijas y de sus hijos. Muy bien, vamos a hablar de esa diversidad que los apóstoles tenían, cada apóstol reunido por el Señor Jesucristo tenía sus características especiales, porque repito, somos sui generis, únicos en nuestro género. El hecho de que yo tenga hijos no quiere decir que sean igual que yo exactamente, ¿verdad? Igual tú, no porque tengas tus hijos e hijas, tienen similitud a lo mejor en rasgos faciales, de carácter, de actitud, pero no son iguales. Nuestros hijos no son iguales, que es lo más próximo que tenemos así, y tampoco nosotros somos iguales a nuestros padres. Entonces, tenemos que entender que Dios nos hizo diferentes, únicas en nuestro género, únicos en nuestro género a cada ser humano sobre este planeta. Yo quiero que anote usted la referencia siguiente, Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 1, versículos 12 al 14. Vamos a leer la nueva versión internacional, puede usted leer igual, la Reina Valera, no hay problema. Dice la palabra de Dios. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos, así dice la palabra en el versículo 14, todos en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y con la madre de Jesús, María. Entendimos eso, ¿verdad? Muy bien. De todas maneras, usted lo va a buscar ahí en su casita y le va a volver a dar otra repasada. Hechos 1, versículos 12 al 14, ¿verdad? En este libro de los Hechos, bueno, Dios se encargó de plasmar el modelo de iglesia que Él ama. Y el hablar de iglesia no necesariamente tenemos que hablar de un edificio. Lo que, bueno, representa la iglesia, el cuerpo de Cristo, somos nosotros, los creyentes, los que hemos decidido creerle a Dios y seguirle. Somos seguidores de Jesús, ¿verdad? Esto representa que tiene que haber una unidad, habemos diferentes culturas, trasfondos, niveles de educación, nivel socioeconómico, etcétera. Pero al reunirnos, por ejemplo, en la iglesia, ya en el templo, ¿verdad?, en un mismo espíritu, algo mayor nos debe de unir. Esto es el amor por Jesucristo. Esta diversidad de personas y formas de pensar va desde, pues, pescadores, conformados los 12 apóstoles por pescadores, funcionarios de gobierno, revolucionarios en contra del gobierno, carpinteros,
amas de casa, en el caso de las mujeres, hombres y mujeres jóvenes, pero todos unidos en la diversidad. Ahora en estos tiempos en que usted y yo estamos, la diversidad se ha manifestado de una manera muy peculiar. La hemos nosotros concebido o conceptuado en esos grupos de homosexuales que andan por las calles, de feministas y todo. Ya como que lo hemos encasillado esa palabra de diversidad en ese tipo de situaciones. No es así. La diversidad es tan solo el hecho de que usted puede ser parte de un grupo, puede pertenecer, como ya lo estamos diciendo, a una iglesia. Y bueno, pues desde luego que cada persona va a tener su propia manera de ser, su propia manera de conducirse, de pensar, pero aguas con esto. Todos tenemos que estar en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Desde luego todos debemos de ir caminando en pos de lo mismo, que es en pos de Jesucristo. Y tenemos que entender que aunque no somos iguales a los demás, tenemos todos que tener ese mismo sentir de parecernos cada vez más y más a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar un poquito acerca de los apóstoles, cómo eran, quiénes fueron estos 12 discípulos, ¿verdad? O también llamados apóstoles de Cristo, que fueron las piedras fundamentales de su iglesia. O sea, la iglesia primitiva se fundó gracias a que estos hombres empezaron a difundir la palabra de Dios. Claro que cada uno, como ya lo comentamos, a grosso modo, cada uno tenía sus propias características, su propio actitud, carácter, temperamento. Por ejemplo, hablemos de Andrés. Andrés, uno de los 12. Él era hermano de Pedro e hijo de Jonás. ¿Por qué? Porque así les decían, eran pescadores. Andrés y Pedro vivieron en Betsaida y Capernaum. Entonces, antes de que Jesús lo llamara Andrés, originalmente Andrés, tengo que hacer referencia a esto, él fue discípulo de Juan el Bautista. Y esto lo podemos ver ahí en Marcos 1 del 16 al 18. Andrés fue el que trajo a Pedro. A Pedro, ese hombre rebelde de los celotes, que era un hombre con temperamento. Ya más o menos conocemos, cuando deberíamos de conocer más a Pedro. Entonces Andrés era hermano de Pedro, fue el primero que anduvo, ¿verdad? Allí originalmente, como lo comenté, fue discípulo de Juan el Bautista y bueno, pues ya él siguió a Jesús, ¿verdad? Entonces, este hombre, bueno, pues él así como llevó a su hermano a Jesús, también llevó a varias personas, él anduvo, los estudiosos dicen que él anduvo por 3 países, ¿verdad? Proclamando la palabra de Dios, allá por Rusia, por Escocia, por Grecia, ¿verdad? Incluso allí dicen que lo llaman su santo patrono, pero ya esa es otra cosa. Entonces, Andrés, hermano de Pedro. Bartolomé Natanael, hijo de Talmai, vivió en Caná de Galilea. De él se sabe no mucho, se sabe poco, se sabe que este hombre, bueno, Bartolomé no era su primer nombre, no obstante fue su segundo nombre, su primer nombre probablemente era Natanael, a quien Jesús en Juan 1:47 llamó, este es un verdadero israelita en quien no hay engaño. Aquí en el Nuevo Testamento hay muy poca información de Bartolomé. Solo se dice, ¿verdad?, que este hombre, bueno, fue un gran investigador, era conocedor de la Escritura y un estudioso de la ley y los profetas. Él ya cuando conoció a Jesucristo, bueno, pues se rindió a él y es lo único que podemos nosotros conocer de este hombre, que se comenta fue el único discípulo que al parecer provino de sangre real, ¿verdad? En la segunda carta de Samuel, capítulo 3, verso 3, dice que su nombre significa, o sea, Bartolomé, su nombre significa hijo de Talmai o Tolmai, que quien fue rey de Jesús, cuya hija Maaca fue esposa del rey David.
madre de Absalón. Esto lo puede ver usted en la segunda de Samuel 3:3. Por eso los historiadores, los conocedores creen que Bartolomé fue el único discípulo que traía sangre real. Por eso le estoy dando la referencia, porque su nombre quiere decir hijo de Tolmai o Talmai, quien fue rey de Jesús, ¿verdad? Y que tuvo una hija llamada Maaca, esposa de David y madre de Absalón. Entonces todo tiene hasta cierto punto sentido. Jacobo, hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Juan el apóstol. Este hombre fue pescador que vivió en Betsaida, Capernaum y Jerusalén. Y él anduvo predicando en Jerusalén, perdón, y en Judea. Y este fue un hombre de coraje y espíritu de perdón, un hombre sin envidia. Él vivió siempre a la sombra de su hermano Juan. Así que siempre andaban juntos. Santiago, el menor o más joven, hijo de Alfeo o Cleofas y María. Él vivió en Galilea, fue el hermano del apóstol Judas, ¿verdad? Santiago fue hermano de Judas. Y bueno, de acuerdo a la tradición, se comenta que él escribió la epístola de Santiago. Algunos estudiosos creen que fue hermano de Mateo, el recaudador de impuestos. No se sabe. Santiago fue un hombre de carácter, de temperamento fuerte y un tipo de los más ardientes. Así que él era muy entrado para andar predicando de la palabra de Dios. Y usted puede leer sus cartas. Juan, hermano de Santiago, o sea, el hermano del que acabamos de mencionar, ¿verdad? Este Juan fue conocido como el discípulo amado. Fue un pescador que vivió en Betsaida, Capernaum y Jerusalén. Y aquí, según San Juan, según la primera de Juan, la segunda y la tercera carta de Juan y Apocalipsis, predicó en las iglesias de Asia Menor. Y acuérdese que él, cuando escribe Apocalipsis, dice que fue desterrado a la isla de Patmos, ¿verdad? Y que dicen que los historiadores que fue más tarde liberado y que murió de una enfermedad natural. Entonces, este hombre tuvo un temperamento explosivo y un corazón intolerante. Entonces, su nombre significa hijo del trueno, y su hermano Santiago vinieron de una familia de mejor posición, o sea, tenían su dinerito, ¿verdad? Siendo que su padre contrataba sirvientes en su negocio pesquero, o sea, no eran unos simples pescadores, eran empresarios de la pesca, pero tenían su temperamento. Juan ya ve que era hasta cierto punto, era envidiosillo, ya ve cómo le dijo a Jesús que él quería estar a un lado, él y el hermano y la mamá le dijeron, ándale mamá, pues dile que queremos estar a un lado, cada uno a un lado de Jesús, y él iba y se le recostaba en la cabeza. O sea, eso no estaba mal, pero hasta cierto punto, bueno, pues es como todos, cuando llegamos a los pies de Jesucristo traemos una serie de defectos que, bueno, pues poco a poco el Señor nos va transformando, ¿verdad? Juan maduró con el tiempo. En la etapa posterior de su vida se había olvidado de todo, incluso de la ambición que él tenía y de su temperamento tan explosivo, excepto, claro, de su compromiso de amor para con Jesús. Eso sí, no se le olvidó. Entonces, estamos hablando de ciertas características de estos discípulos amados, de estos discípulos, de estos apóstoles que acompañaron al Señor Jesucristo y que fueron fundadores de la iglesia primitiva. Judas Iscariote, el traidor, ya sabemos, fue el hijo de Simón, quien vivió en Queriot de Judá. Él traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. Él, tuvo una muerte muy fuerte, ¿verdad? Él se ahorcó, se suicidó. Este hombre llegó a ser el traidor, ese es un enigma, ¿verdad? Es supremo aquí en el Nuevo Testamento, porque es muy difícil ver cómo alguien que estuvo tan cerca del Señor
y vio tantos milagros y oyó mucho de las enseñanzas del maestro, tuvo ese valor para entregarlo en las manos de los enemigos. Sabemos que todo ya estaba previsto desde antes de la fundación del mundo, pero cómo él se prestó para esa abominación, ¿verdad? Entonces se comenta que Judas Iscariote era un judío nacionalista, que era violento, que siguió a Jesús. Fíjese por qué lo siguió. Que siguió a Jesús con la esperanza de que a través de él sus sueños y su llama nacionalistas pudieran ser realizados. Nadie puede negar que Judas era un hombre codicioso y a veces su posición como tesorero del grupo para tomar dinero del monedero, ¿verdad? Entonces era un hombre que fue el tesorero de allí de los 12, era un hombre ambicioso. ¿Qué quiere decir? Que él tenía, esos pensamientos nacionalistas. Le gustaba el movimiento, lo que podríamos ahora considerar, sin ofender ni criticar, mucho menos a nadie, ¿verdad? Como ahora, pues los comunistas y todos esos que tienen ciertas motivaciones para traer sus propias luchas, sus propios intereses. Entonces, eso es lo que vemos en Judas Iscariote. Judas Tadeo, hijo del Alfeo Cleofas y María. Judas Tadeo o Lebeo fue hermano de Santiago, el que hizo la carta, el apóstol Santiago, ¿verdad? Se comenta que Judas y Santiago fueron hijos de María, hermanos de Jesús. Se comenta que fue uno de los apóstoles de lo que se sabe que vivió en Galilea. Este hombre fue también, Judas fue un intenso y violento nacionalista con el sueño de poder mundial y dominio del pueblo escogido. Según los registros del Nuevo Testamento, lea usted Juan 14, 22. Él le preguntó a Jesús en la última cena: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Judas Tadeo estaba interesado en dar a conocer a Cristo al mundo, no como un salvador sufriente, sino más bien como un rey gobernante. Nosotros podemos ver claramente por la respuesta que el Maestro, el Rey de Reyes Jesús le dio, que el camino del poder nunca se puede reemplazar por el camino del amor. ¿Ya? Se ha dicho por historiadores que Judas fue a predicar el evangelio en Edesa, cerca del río Éufrates, allá por Babilonia, allí cerca de Turquía, todas estas partes, que allí sanaron varias personas con el poder del evangelio, muchos creyeron en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces él fue allí a predicar el evangelio y bueno, pues él, al igual que todos los demás, él empezó a difundir la palabra de Dios. Mateo o Leví, hijo de Alfeo, vivió en Capernaum, fue un publicano o cobrador de impuestos. Era alguien aborrecido por la sociedad porque cobraba impuestos. Él escribió el evangelio que lleva su nombre. Y bueno, al igual que todos, murió como mártir, pero Mateo murió en Etiopía. Entonces, este fue un funcionario de gobierno repudiado. La Biblia Reina Valera lo llama publicano, lo que en latín es publicanus, que enfatiza compromiso con el servicio público. Un hombre que manejaba dinero público, porque ya sabemos que era cobrador de impuestos. Entonces dijimos que de todas las naciones en el mundo, los judíos fueron los que más odiaron a los cobradores de impuestos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para el judío devoto, Dios era el único a quien era correcto pagar tributos e impuestos. Y pensaban los judíos, bueno, se los pago a otra persona, estoy infringiendo los derechos de Dios. Eso pensaban los judíos. Entonces el cobrador de impuestos era aborrecido, odiado, olvídense, no nada más en el terreno religioso, sino también por la mayoría de la sociedad, porque se dice que eran muy injustos. Entonces ya sabemos quién era Mateo, ¿verdad? Pedro,
Simón Pedro, bueno, pues quien no lo conoce, pescador que vivió en Bethsaida y en Capernaum, y ya sabemos, la tradición también comenta que él fue uno de los que llevó el evangelio a otras partes. Se dice que en Roma fue crucificado, pero con la cabeza hacia abajo para no para no parecerse o semejarse al rey, al maestro. Entonces Pedro sin duda fue pescador, fue un hombre casado, porque acuérdese que tenía suegra. Y bueno, pues él también fue un hombre de carácter impulsivo, fue líder, fue sobresaliente, pero también tuvo también sus detalles. Él tuvo problemas con Juan, o sea, también hubo ciertas controversias allí. Pedro fue uno también de los apóstoles importantes. Acuérdense en su predicación, en los Hechos de los Apóstoles, el derramamiento del Espíritu Santo, las personas que fueron tocadas en el día de Pentecostés. Felipe. La tradición dice que Felipe, bueno, murió también como mártir. Él vino de Bethsaida, el pueblo del cual Pedro y Andrés también eran. El parecido es que él también Felipe fue pescador. Entonces, los estudiosos dicen que Felipe también anduvo predicando el evangelio en todas partes, aunque algunos lo han confundido con uno de los 7 diáconos que está en Hechos 6:5. Bueno, dicen que es otro Felipe, no sabemos. Lo que sí le digo es que también Felipe, él llevó la palabra de Dios como uno de los primeros, lo muestra la Biblia, a quienes Jesús les dirigió la palabra, sígueme, ¿verdad? Cuando Felipe conoció a Cristo, inmediatamente encontró a Bartolomé Natanael, perdón, y le dijo, lo hemos encontrado de quien Moisés y los profetas escribieron. Entonces, cada uno de estos discípulos tuvo sus características diferentes, ¿verdad? Como nosotros fuimos llamadas de manera diferente por el Señor. Simón el Celote, uno de los apenas conocidos seguidores, llamado también cananista o celote, era un grupo que eran pues conocidos allí en Galilea y eran hombres también de impulsos fuertes como Pedro, de carácter impulsivo, porque los celotes eran nacionalistas, eran judíos que rayaban en el fanatismo, ¿verdad? En el fanatismo de que somos judíos y nosotros no tenemos por qué estar bajo el dominio de nadie y preferimos la muerte y tuvieron muchos problemas, ¿verdad? Ellos tuvieron alguna desatención heroica por el sufrimiento envuelto y la lucha por lo que ellos consideraban la pureza de su fe. Ahora podemos decir que los celotes son judíos radicales. Hay personas todavía en Israel muy radicales que ellos no los saca usted del judaísmo y ya tienen sus propias tradiciones, sus propias rayan en el fanatismo. O sea, los celotes fueron enloquecidos con el odio por los romanos, ¿verdad? Ellos odiaron a Roma como usted no tiene una idea. Por esto, ese odio que este grupo le manifestaba a Roma fue que destruyeron la ciudad de Jerusalén. El escritor Josefo dice que los celotes fueron personas muy, muy imprudentes, celosos en buenas prácticas, pero como repito, fueron muy extravagantes en las peores clases de acciones. O sea, a ellos no les importaba mostrar lo que ellos querían, caían en la imprudencia. Entonces, esto provocó que los romanos destruyeran Jerusalén. Entonces, también Simón el Celote tiene su historia. Por eso le estoy comentando, ¿verdad? Así de grosso modo, cada característica de estos apóstoles. En Tomás Didimos vivió en Galilea, ¿verdad? La tradición dice que trabajó en Partia, Persia, sufriendo martirio también en otras partes donde llevó el evangelio, ¿verdad? Tomás llegó a creer mediante la duda, o sea, naturaleza, válgame Dios, él era pesimista. Tomás era un hombre muy raro en su carácter, era un hombre desconcertado, aún así fue un hombre de valor,
Fue un hombre que no podía creer hasta no ver las cosas. Él así era, pero era un hombre de devoción y de fe. Yo necesito ver para creer, cosa que es contrario a lo que se nos ha enseñado, que la fe primero es creer para después ver. Entonces, Tomás tenía su propia forma de ser, él llegó a ser así, ¿verdad? Él era así directo y siempre habló, ¿verdad? De como él quiso y dijo, bueno, pues yo necesito ver a Jesús, yo quiero verlo, y le metió los dedos ahí en las llagas, en las manos de Jesús. Entonces, cada persona, cada apóstol tuvo sus características muy especiales, como ahora usted puede decir, no, pues fulanita, sutanito, manganito, es así y así. La unidad, la unión que nosotros como creyentes tenemos que tener no significa que tenemos, que no significa unidad, no significa uniformidad, o sea, no vamos a pensar igual en todo, pero sí tenemos nosotros que respetar esas diferencias de enfoque, estilo, perspectiva. Pero como creyentes en Jesús tenemos que poner nuestro amor por el Señor por encima de todo lo que tú y yo pensemos o creamos, ¿verdad? Al ir creciendo el primer grupo de creyentes, 120, de manera natural, por supuesto que empezaron a surgir líderes. Entre ellos se encontraban Pedro y Juan, empezaron a tener problemas, te lo dije anteriormente, y ellos habían ya tenido algunas diferencias en el pasado. Una de ellas fue cuando Juan y su hermano pidieron, que era lo que también te decía, pidieron estar al lado de Jesús cuando Jesús viniera al reino de Jesús. Otra también diferencia, y se enojó Pedro, ¿verdad? Pues como dijo, como que estos están pidiendo los mejores lugares y luego yo en qué escribo, ¿verdad? Otra de las diferencias que tuvieron Pedro y Juan se registra en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 18 al 22, cuando Jesús menciona la clase de muerte que Pedro sufriría, replicando Pedro a Jesús acerca de Juan, el discípulo amado. Señor, ¿y este qué? Pedro estaba dispuesto a obedecer y sufrir, pero que también Juan sufriera. Muchas veces decimos, bueno, ¿cómo que nada más a mí y luego el otro qué? ¿Sí me explico? O sea, todos hemos batallado con esto. Si nos va mal, queremos que también a alguien más le vaya mal. Así somos. Sobre todo aquel con el que tenemos más diferencias. ¿A poco no es cierto? Si a mí me está yendo mal, bueno, ¿por qué nada más a mí y a aquel también? Si es así y es así, ¿verdad? La respuesta de Jesús siempre va a ser, ¿a ti qué? Tú sígueme nomás. Déjame ver la astilla que hay en el ojo del otro y pongamos atención a la viga que hay en nuestro ojo. Después de un tiempo, después ya ha pasado el tiempo, conforme el proceso de Dios fue haciendo los cambios necesarios en sus apóstoles, en un mismo espíritu, Pedro y Juan, después de estas diferencias, lograron avanzar juntos poderosamente. Hubo dos factores determinantes para que esto ocurriera. Después de que tuvieron sus contratiempos, ellos caminan juntos, en unidad. ¿Y sabes qué fueron estos factores determinantes? Yo quiero que lo anotes allí. Primero, uno de los factores, la cruz. Al ver ellos a Jesús dar su vida en esa cruz y escucharlo decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, sin duda eso tuvo que marcar la vida de estos hombres, ¿verdad? Tuvo que marcarlos. Claro que seguía habiendo diferencias, ya no eran igual el uno con el otro. Vamos a voltear nosotros también hoy en la cruz. Tú y yo podemos tener muchas diferencias con la gente. Cada persona trae sus propias cosas, no lo podemos negar, pero tenemos que, a fuerza, si amamos a Jesús, tenemos que voltear a la cruz y tenemos que dejar ahí todo el rencor, todo juicio, envidia y divisiones. Créeme lo que para mí fue un impacto muy grande en esta clase porque a veces nos sentimos tan heridos, nos han herido tanto que decimos, bueno, está bien, pero no quiero ahorita saber nada de esta persona que me ha herido. Sin embargo, cuando volteamos y vemos a la cruz, vamos a sentir exactamente lo mismo que sintieron Pedro y Juan. Señor, pues si tú moriste por mí con ese amor,
inmerecido, ¿verdad? Yo no merezco tu amor. Y todavía dices, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A tus verdugos. Pues, ¿quién soy yo para estar guardando un odio acérrimo y un rencor? Yo no. Yo quiero que ustedes, todos los que vean esta clase, sean testigos de que, Norma, mi corazón desea perdonar a esa persona que me hirió y que me lastimó. Yo la suelto y la perdono y la bendigo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos por qué estar guardando ningún tipo de rencor. Al contrario, tenemos que contemplar el precio que Jesús pagó, su amor y su perdón por nosotros y los demás. Ese es el primer factor, la cruz. Segundo, la llenura del Espíritu Santo. Los llenó de tal manera con denuedo y pasión que evidenciaron en sus propias vidas el fruto de amor, paciencia, bondad, todo. Nosotros no podemos ir caminando en unidad de espíritu duradero y profundo en nuestras propias fuerzas. Nosotros tenemos que buscar siempre, siempre la llenura del Espíritu Santo, pasando tiempo buscando de la palabra de Dios, en la presencia de Dios, reconociendo nuestras propias luchas y pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para poder cambiar, porque tenemos áreas en lo profundo de nuestro corazón muy oscuras que tienen que ser cambiadas, que tienen que ser conformadas. Simplemente todo lo que tú y yo pasamos a lo largo de nuestra vida se va acumulando allí, que muchas veces nosotros llegamos a la palabra de Dios y ya pasaron años y años y años de aquello que nos ocurrió, que nos traumó, que nos hirió, que nos hizo entrar en un estado de profundo dolor, que supuestamente queda en el olvido y ni siquiera lo consideramos. Llegamos a los pies del Señor y vamos a la iglesia y oramos y leemos la palabra, pero ahí está aquello, es como una llaga podrida que está ahí guardada en lo más profundo del corazón, y eso causa que tú y yo demos 2 pasos hacia adelante en el caminar con Cristo y 4 atrás cuando la carne nos gana. ¿Y por qué nos gana la carne? Porque todavía hay esa puerta que le está abriendo al enemigo, esa herida, ese dolor que no has confrontado. Las cosas para que sean sanadas tienen que ser confrontadas. A mí me gusta mucho una de las películas de dibujos animados de Bambi, cuando Bambi pierde a su mamá. Le dice el padre de una manera muy sabia. El padre no luego le dio la ternura y el amor y el cuidado a Bambi, ¿verdad? Sino que pues él era un siervo líder, un siervo fuerte, pero sí le daba ciertas palabras a su hijo de sabiduría, y le dijo un día que tenía que enfrentar lo que le asustara, porque a Bambi le daba miedo pasar por cierto lugar, lo asustaban por ahí otros animalitos, y el papá le dijo que tenía que enfrentarse a lo que le asustara. Entonces, nosotras, todos los seres humanos, yo digo nosotras porque muchas mujeres están viendo esta clase, tenemos miedo a enfrentar aquello que nos asustó en algún tiempo, ¿verdad? Traumas, situaciones fuertes, cada cosa. Hay abusos de todo tipo desde nuestra niñez, rechazos, todo eso. Simplemente si tú fuiste víctima producto de un abuso, ya sea físico, ya sea sexual, ya sea verbal, ya sea psicológico, como que te da miedo recordar aquello, no quieres enfrentarlo y lo vas guardando. Pero cuando somos hijas de Dios e hijos, eso no puede estar guardado. Por eso la Biblia dice que no hay nada oculto que esté ante los ojos del Señor, porque los ojos del Señor son luz, Él es luz. Nosotros no podemos estar ocultando oscuridad de nuestro corazón, que es la representación del alma, que tiene que ser transformada. Entonces, nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que hay muchas cosas que Dios tiene que arreglar, pero tiene que haber una disposición tuya y mía para que eso ocurra. Entonces, tenemos que ir madurando en la fe. Después de 30 años, Pedro escribió esto que le voy a leer con respecto a su diferencia con Juan.
En la primera de Pedro, usted la puede leer, capítulo 3, versículos 8 y 9, dice, en fin, vivían en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal, insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. ¿verdad? Aquí claramente el apóstol Pedro nos está diciendo que no podemos estar maldiciendo al que me hirió, al que me hizo, al que me dijo. Señor, yo bendigo a fulanito y a fulanita, que Dios los bendiga. Eso no quiere decir que yo las perdono, esas personas que me dañaron, las perdono, las suelto, las pongo frente a ti. No quiere decir que estemos al rato, ja, 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 y la lara, y no, tampoco. No, tampoco, ¿verdad? Porque hay gente que ya tiene su forma de ser, hay gente que no quiere cambiar, hay gente que quiere seguir en lo mismo. Pero como tú y yo no queremos seguir en lo mismo, bueno, pues vamos a perdonar. Y al rato ya Dios en su infinita sabiduría y encontrará el momento para que esa persona y tú se encuentren y digan, mira, yo te perdono, Dios te bendice, etcétera, etcétera. Cada quien por su ladito, pero nos vemos y qué tal, cómo estás. Así de bonitos y bonitas nosotros, ¿verdad? A veces todo esto nos puede meter en juzgar a la gente. Mira, el pastor, conocido pastor Charles Swindoll, relata la experiencia en uno de sus seminarios. Él se enojaba porque había un señor que se estaba durmiendo mientras él estaba exponiendo la palabra y se frustraba al ver que este hombre dormía y todo. Y bueno, pues al terminar el seminario, este hombre estaba molesto. Fíjese, un pastor y autor de libros, Charles Swindoll, que la esposa del hombre que se quedaba dormido se le acerca y le dice al pastor Charles Swindoll, le dice, muchas gracias de parte de mi esposo, quien es su más ferviente seguidor, dice. A él le gusta mucho escuchar sus mensajes y le explicó la esposa que por causa del cáncer que sufría, los medicamentos tan fuertes provocaban que este hombre entrara en una somnolencia, en un sueño. Pero fíjese, ya Charles Swindoll ya estaba así irritado, enojado, sin saber la realidad. ¿Cuántas veces usted y yo no nos hemos enojado o hemos visto a la gente? Yo de veras he visto gente que dice esto, pero, caray, pero si hasta roja esta persona de coraje y tú no sabes que no le has hecho, simple y sencillamente no le haces nada, sino que aquella persona termina por confesarte, es que estaba tan enojada contigo porque creí que esto, que tú habías hecho esto, y sin saber, y tú inocente sin saber ni qué ondas, ¿verdad? Entonces, aquí nos tenemos que ser humildes para reconocer nuestros errores, cuando la hemos regado, cuando hemos juzgado, cuando nos hemos enojado con la gente sin saber por qué. Tenemos que reconocer, tenemos también que reconocer que todo lo bueno que tenemos es por la gracia de Dios. Y como dijo Pedro, no vamos a devolver mal por mal. Avanzando aproximadamente 25 años más en la historia, también Juan, siendo ya un anciano y con mucha experiencia, él escribe en la primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 11, dice, queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo, dice, para que han tenido desde el principio ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen, pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad le ha cegado. Esto me impactó a mí mucho. No podemos ni debemos odiar a nadie, ni aún decir, no, pues no la odio a esa persona, pero simplemente, pues no. Tampoco tenemos nosotros que soltar a esa persona y bendecirla en el nombre de Jesús.
Yo no tengo por qué odiar a nadie. Dios se encarga de darnos a cada uno lo que vamos mereciendo. A Dios no se le va nada, no se le escapa absolutamente nada. El mensaje que Dios nos deja de amarnos viene desde el principio. Hay dos mandamientos: amarás a Dios por sobre todas las cosas, pero también a tu prójimo. Entonces, Él dijo, ¿verdad?, que tenemos que amar a Dios y al prójimo, están ligados y juntos son el punto central de nuestro caminar con Dios. Si nosotros todavía estamos con cosas odiando a personas, entonces estamos en la vil oscuridad todavía. No debemos de odiar a nadie. Mire, cada quien tarde que temprano vamos recogiendo lo que vamos cosechando, y no porque estemos esperando, la misma Biblia lo dice, no porque estemos esperando la venganza o que espero que le vaya mal. No, la Biblia dice que no nos engañemos, ¿verdad? Que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a recoger. O sea, si yo he sembrado odio a las personas, juicio, me he portado mal, etcétera, etcétera, pues eso mismo, ¿verdad?, voy a tener que recoger, no va a verse otra, porque eso lo dice la palabra del Señor. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo grande para nosotros caminar en pos de Jesucristo. Hay que hacerlo, ¿verdad? Vamos a tratar de amarnos como Jesús lo está mandando en su palabra. La falta de amor en nosotros provoca un punto ciego. Ya ve que cuando vamos manejando, a veces la gente choca porque es que no lo vi, y efectivamente no alcanza uno a ver cierta parte del auto, y puedes hasta darle un golpe a otro coche y dices, pues es que en el punto ciego estaba y no lo vi. Esto nos hace tropezar, y también a los que nos siguen. Así que por eso yo les digo con todo mi corazón, yo he decidido perdonar, bendecir a la persona o a las personas que me han lastimado. Yo las perdono en el nombre de Jesucristo. Yo también le pido perdón a Dios si yo he ofendido a otras personas, y yo creo que el Espíritu Santo me revele. Yo no tengo ningún problema en ir a pedirle perdón, pero para ya no regresar a hacer lo mismo, porque ¿qué ganamos con decir nosotros? No, pues es que yo así soy, ¿verdad? Pero ya le pedí perdón, y luego vuelves a incurrir exactamente en lo mismo, en que das una u otra palabra y vuelves a ofender. Entonces tampoco no me puedo yo jactar, bueno, es que yo así soy, yo así he sido rencorosa o muy iracunda, es que yo así soy. Ustedes ya saben que yo así soy. No, ¿cómo que ustedes ya saben que yo así soy? Claro que no. Tenemos que experimentar un cambio, porque hay personas que hasta se jactan de lo que son, ¿de verdad? Es como si yo te diga, ay, verás, no, pues es que ustedes ya saben que yo soy enojona, que soy iracunda. Entonces, ¿y tu caminar con Dios? ¿Cómo? ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿no va a haber cambio? Como para que digas tú, estés como si fueras, como si fuera algo muy bueno, que estés exponiendo que sigues en tu mismo pecado. O sea, que no, es que soy muy criticona y soy bien chismosa. Ya saben cómo soy. ¿Cómo? O sea, ¿como por qué, verdad? ¿Vas a seguir así? No. Podemos estar jactándonos, nos debería de dar vergüenza decir, pues, oye, ¿cómo dices que eres cristiana y sigues en lo mismo? Yo por eso digo, no, pues mucha gente me dice, oye, es que se te ve que eres de carácter fuerte. Le digo, bueno, pues es que pues, a lo mejor la cara a veces ya no me la puedo cambiar, pero créeme lo que sí estoy haciendo todo lo posible por cambiar de como fui antes, que quítenme estas pajas y ándele. Ahora no soy una blanca palomita ni nada, pero créeme que yo he llorado dentro de mí misma porque me he tenido que aguantar bastantes cosas, porque pues ya no puedo ni debo reaccionar como antes lo hacía. He luchado porque es una lucha, pero el Espíritu Santo te ayuda, pero no puedo estarme yo jactando, decir, ya es que yo soy de temperamento muy fuerte y es que así soy. No, ¿cómo que soy? Entonces no eres una hija de Dios. No podemos ni debemos decir ese es un error. No, Señor, pues sí he tenido este problema de mi carácter, de mi temperamento, de mi conducta, pero Padre, ayúdame, Señor, ya no quiero ser igual. Hay un canto hermoso, renuévame, ya no quiero ser igual, Señor, ¿verdad? Qué bonito. Muy bien.
Acuérdense las preguntas al principio, ¿verdad? Piensen en la persona con la que más diferencias han tenido, haz una lista de todas esas diferencias y llévenlas al Señor. Y yo lo voy a hacer en el nombre de Jesús y las voy a llevar en oración durante esta semana. Y Dios va a alinear nuestro corazón a su perfecta voluntad. Yo espero que esta clase haya sido como para mí de gran bendición. Señor, bendiga, valga la redundancia, bendiga tu vida con salud, con prosperidad, pero sobre todo con el deseo de ser renovados y renovadas cada día más y más. Dentro de nuestro corazón hay tanta cosa que tiene que ser transformada por el poder de Dios, por poder de su Espíritu Santo. Yo quiero orar por esas personas que aún no tienen a Jesús en el corazón. No te estoy preguntando si tienes una religión, eso es muy aparte, nada tiene que ver con Dios. Que tengas una relación con Cristo, eso es algo muy diferente, ¿verdad? Es una relación de amor, de perdón, de gracia que uno tiene con Él. El hecho de estar en una iglesia no nos convierte en hijas e hijos de Dios. Esas personas que aún no han hecho esta oración tan simple pero tan poderosa, yo te invito para que lo hagas juntamente conmigo. Padre, en esta hora he decidido, Señor, recibirte, Jesús, en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Reconozco tu sacrificio en la cruz y el derramamiento de tu preciosa y santa sangre. Por cada herida, Dios, por cada herida, esa sangre me lava de todos mis pecados y yo, Señor, me arrepiento de todos ellos. Yo sé que es un caminar, Señor, contigo, es un proceso de cambio. Pero yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo me muestre cada día todo aquello que te estorba dentro de mi corazón para que yo pueda recibir tus bendiciones. Eres mi Rey, Salvador y Señor Jesucristo. Desde este momento te recibo en mi vida y en mi corazón y toma el control de todo mi ser. Gracias, Señor Jesús. Les bendigo y les agradezco el que hayan estado viendo atentamente esta clase. Que Dios les bendiga.